Día, ¿verdad? Dice el Señor que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos transitan por él, pero dice también que angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna y dice la palabra que son pocos los que lo hallan. Entonces le damos gracias a Dios por los que hoy estamos aquí. Le damos gracias a Dios porque no nos rendimos, porque seguimos adelante y porque me faltaron 2 citas. Y le damos gracias a Dios porque no podríamos estar en mejor lugar que escuchando su palabra. Estamos a poquitos días de que se termine este año y no podríamos estar haciendo algo mejor que llenándonos de su palabra, llenándonos de su poder, de su Espíritu Santo y recibiendo este mensaje, estas palabras. Dice la palabra de Dios que su palabra tiene poder para salvarnos. Entonces en este momento vamos a orar, amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te ruego, bendito Padre Celestial, que tomes el control de este tiempo, Señor, que tu santo, bendito y divino Espíritu, poderoso Cristo, sea el que nos habla tu palabra hoy, Señor. Te necesitamos, poderoso Cristo, Señor. Sabemos que solamente en tu presencia recibimos las fuerzas que necesitaremos, Señor, para estar de pie el día de mañana, Padre. Tú nos llevas entre tus brazos, Señor Jesucristo. No nos dejarás resbalar y no permitirás que nuestras fuerzas perezcan, Señor, porque el gozo tuyo es nuestra fuerza. Bendito seas, Señor. Te pido que todos nuestros sentidos estén atentos para escuchar tu poderosa palabra y que seas tú, Señor, el que hoy nos hablas. Que sea tu Espíritu Santo, porque tú sí sabes, Señor, el alimento, Padre, la palabra que necesitamos escuchar, Señor. Gracias, pues tus palabras nos dan vida y nos dan seguridad. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 12, 17. 12, 17. Bueno, como nosotros sabemos, Romanos 12, 17. Romanos 12, 17. Romanos 12, 17. Vamos a aprender, ¿verdad? Hoy acerca de... Yo creo que no hay mejor manera de terminar este año y darle gracias a Dios por todo lo que Él nos dejó vivir a lo largo de este año, porque Él ha sido bueno, porque Él nos ha sostenido, nos ha sustentado, porque Él ha estado con nosotros en los momentos, en las horas más difíciles de nuestra vida. No ha faltado su presencia. Entonces, no hay mejor manera de terminar el año que escribí aquí una frase que dice: estando en paz con Dios, primeramente, estando en paz con Dios, estando en paz con nuestro prójimo y estando en paz con nosotros mismos. Amén. No hay mejor manera de terminar este año que estando en paz con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Muchas veces nos ha enseñado el pastor y a veces aún nos causa gracia, pero es verdad que 364 días del año, 360 días del año, las personas se la viven en pleitos, en enemistades. Llega Año Nuevo, llega Navidad y pasa algo increíble, ¿no? Como si fuese algo mágico, hacen las paces todos. Dice el pastor, esa misma noche toman, empiezan a recordar los momentos en que se han ofendido y terminan de nuevo enojados y tienen que pasar todo un año para que se vuelvan a reconciliar. Y lo más triste es cuando nosotros como hombres estamos enojados
a veces como personas estamos enojados con nosotros mismos, porque hemos hecho cosas que a nosotros mismos nos enoja hacer y que decimos, ¿cómo pude haber hecho esto? Y entonces en ese momento ya no estamos en paz con nosotros. Y yo no sé si tú lo has dicho, pero yo sí en algún momento es que estoy enojada conmigo misma, porque hice esto o porque no hice lo que tenía que hacer. Pero les repito, hoy es un buen momento y un buen día para que nos pongamos en paz con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Hay veces que no podemos ni siquiera mirar a las personas porque decimos, es tanto lo que nos han hecho o la manera en que nos hemos sentido ofendidos, que hay veces que decimos, Dios mío, no puedo ni mirar a esa persona, la veo y siento que se retuerce mi estómago. Así hemos dicho a veces, y decimos, no puedo ni mirar a esa persona, no quiero mirarla. Y desde ese momento ya no estamos en paz con nuestro prójimo, ni con nosotros mismos, porque sí o no, ¿quién puede estar en paz abrazando sentimientos de rencor, de resentimiento o de enojo? Nadie puede estar en paz así, y no podemos estar en paz, pues menos con el Señor. Entonces, ¿verdad? Tenemos que estar en paz. Hay veces que no estamos en paz con nosotros mismos porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Hay muchos errores que hemos cometido, muchas veces que hemos fracasado, muchas cosas que no hemos logrado y a veces nos sentimos frustrados y no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y si Dios ya nos perdonó, ¿por qué no perdonarnos a nosotros mismos? Por ahí decía una hermana, ¿verdad? Y es verdad, decía, yo no me perdono haberme casado con este hombre. Y son cosas que a veces uno no se ha perdonado, a veces uno sigue sintiendo vergüenza, uno se sigue sintiendo sucio por cosas que hemos cometido, que hemos hecho. A veces decimos, ¿cómo pudieron salir estas palabras de mi boca? Y no nos hemos perdonado. Entonces, yo no sé, ¿verdad? Si ustedes estén de acuerdo conmigo o no, pero yo pienso, ¿verdad? Y no hay mejor manera y no solo de terminar el año, sino de vivir cada día. No hay mejor estado de una persona que estar en paz con Dios, con uno mismo y con las personas que nos rodean. Dice entonces aquí Romanos 12, 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces dice la palabra, dice que en cuanto dependa de nosotros tenemos que estar en paz con todos los hombres. ¿Por qué dice el Señor en cuanto dependa de ti? Porque hay veces, ¿verdad?, que no depende de nosotros. Y sí hay personas que son muy tremendas, pero a nosotros siempre lo que nos toca, pues es, a veces nosotros como hijos de Dios, supuestamente, decimos, si no me habla, yo tampoco le hablo. Si no me saluda, yo tampoco le saludo. ¿Y por qué le voy a saludar? Si mira cómo me hace, si mira cómo me ve, si mira todo lo que hace. Y no es así. Dice el Señor, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Yo recuerdo mucho, y esto lo aprendí de un hombre, ¿verdad? De mi tío, que él decía que había en su trabajo un compañero, pero él siempre nos enseñó,
dice la palabra, ¿verdad?, que nuestros padres terrenales nos enseñan, nos corrigen, y cuanto más nuestro Padre Celestial. Y él decía que había un compañero en su trabajo que nunca le contestaba el saludo, pero él siempre nos decía: ustedes saluden aunque no los saluden. Y él decía que pasaron años y que él siempre pasaba y decía: buenos días, compañero, buenas tardes, hasta mañana, y nunca le contestaba. Pero él sí lo aplicó y sí lo hizo, y por eso nos lo enseñaba. Y dijo que, no recuerdo si pasó un año, un poquito más, pero hubo un día en que le contestó. Entonces es lo que el Señor aquí nos dice, ¿verdad? Dice: sí, es posible, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. O sea, no importa lo que te han hecho, no importa lo que han dicho de ti, no importa las veces que te hayan lastimado. Dice el Señor: tú no pagues a nadie mal por mal. A veces nos hacen caras, nos hacen gestos, nos ven feo. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando tú requieres el favor de una persona, o más bien cuando se necesita que tú estés presente, que tú ayudes, que tú hagas, que tú des, que tú realices el favor, ahí estás. Pero cuando tú necesitas, ¿los demás están? No. Y a veces por nosotros estar cuando los demás no están, a veces el mundo nos dice que somos tontos o que somos de muchas maneras, ¿verdad? Pero dice el Señor: tú no pagues a nadie mal por mal. O sea, aunque a ti te hagan el mal, tú no vas a hacerles lo mismo. Y dice: si es posible, en cuanto dependa de ti, tienes que estar en paz con todos los hombres. Yo decía, ¿verdad?, haciendo el recuento de las cosas que este año vivimos, es verdad que hemos recibido ofensas de los hombres, hemos recibido menosprecio, pero algo que yo entendía de parte de Dios era que cada golpe que nosotros recibimos de los hombres fue un golpe que nos hacía mirar a Dios. Porque a veces no íbamos y nos hincábamos a llorarle a Dios hasta que no nos decían algo, hasta que no nos hacen algo. A veces cuando las cosas van bien se nos olvida y no buscamos al Señor. Es hasta que recibimos una decepción, una ofensa, un insulto, una amenaza, hasta que nos sentimos despreciados o rechazados, es cuando venimos y lloramos delante del Señor. Entonces yo decía, cada ofensa que nos han hecho, cada rechazo, cada golpe que hemos recibido, ha servido para algo, ha servido para que nosotros volvamos nuestros ojos a Dios. Dice el 19, no os venguéis vosotros mismos. A veces todavía nosotros decimos, ¿verdad? Si me la hiciste, me la pagas. Y yo, ¿verdad? Puedo testificarte que a mí vinieron y me dijeron, tenemos de esta persona fotos y pruebas, y si tú quieres puedes hacerle lo mismo que te hicieron a ti. Pero nosotros dijimos, no, aunque haya pruebas y fotos y lo que sea de la persona que habló de nosotros, y nos decían, ándale, todo lo tienes en tus manos, nosotros te lo damos todo, hazle lo mismo que te hicieron a ti. Pero nuestro deber, ¿verdad?, era decir no, porque dice el Señor, no te vengues por ti mismo, deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero aquí, ¿verdad?, se trata de guardar nuestro corazón. Y no, el Señor lo mira y lo escudriña todo. Y nosotros de corazón debemos amar y perdonar. Porque imagínate un corazón que esté diciendo, a ver a qué hora me va a hacer justicia el Señor. Dice el Señor que suya es la venganza, a ver a qué horas me va a vengar de este que ya me hizo. No, tampoco debe haber ese sentimiento en nuestro corazón. Vamos a leer ahora 2 Corintios 13:11. ¿Perdón? 2 Corintios 13:11.
Dice, por lo demás, espérame que se me fue en Romanos. 13:11. Segunda de Corintios 13:11. Dice, por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Entonces dice aquí la palabra que nuestro Dios es un Dios de paz y un Dios de amor. Yo no entiendo y hoy nuestro deber es orar por todos ellos, pero en el mundo ahorita celebran el nacimiento de Jesús, dicen ellos, y lo leen, porque yo allá en el patio escucho todo lo que se hace ahí, ¿verdad? Y lo llaman, porque sí dice la palabra y será su nombre admirable, consejero, príncipe de paz. Entonces el mundo celebra el nacimiento de alguien que es el príncipe de paz, sin embargo no pueden estar en paz con sus hermanos, no pueden estar en paz con sus padres, y si no estamos en paz con los demás, pues no podemos estar en paz con nosotros mismos. Hay veces, y a mí también me ha pasado, que tú pasas y saludas, pero no te contestan. Entonces ahí pues dice el Señor, si depende de ti, vas a estar en paz. Ahí pues ya no depende de mí, pero yo estoy hablando, yo estoy dando el saludo, yo estoy guardando mi corazón y sabiendo que en mi corazón no hay nada contra las personas. Y dice aquí entonces el Señor, dice en el 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ahora vamos a leer Romanos 8, del 1 al 8. ¿Perdón? Romanos 8, del 1 al 8. Dice, Romanos 8, del 1. Romanos 8. Romanos 8, desde el 1. Dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Que el hombre carnal, el hombre natural piensa en lo terrenal, pero el que es espiritual piensa en lo celestial. Y dice aquí la palabra que no hay condenación para los que están en el Espíritu. El 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, así,
El 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí tantito. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, nuestro mensaje de hoy, ¿verdad? Decíamos que es que cada día debemos vivir en paz con Dios, en paz con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Pero dice aquí la palabra que los designios de la carne son enemistad contra Dios. A veces no podemos estar en paz con el Señor. Dice aquí la palabra, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hay muchas cosas que le gustan a nuestra carne. A nuestra carne no le gusta congregarse. A nuestra carne, ¿verdad? En la carne es donde nosotros sentimos odio, sentimos rencor, sentimos resentimiento. Es en nuestra carne, ¿verdad? Donde hay esa hambre, ese sed y esos deseos de venganza. A veces queremos vengarnos de las personas y es como un hambre y como una sed que hay dentro de nosotros por querer vengarnos. Y dice aquí la palabra que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hay hoy muchas personas que están en enemistad con Dios. No están en paz con Dios, sino en enemistad porque se elige vivir de acuerdo a lo que la carne quiere. Dice, hay otra palabra que no sé si ustedes recuerden, donde el Señor les dice que la amistad con el mundo es enemistad con el Señor. Y dice el Señor, y cualquiera pues que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dice aquí el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho porque dice que estamos en la carne, pero esa alabanza dice, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Porque es solamente a través de Jesús que nosotros podemos tener paz con Dios. Cuando nosotros, ¿verdad?, llegamos a este mundo, venimos en esa naturaleza pecaminosa de querer satisfacer nuestros propios deseos, pero es solamente, eso nos hace enemigos de Dios, pero es solamente a través de Jesús que nosotros tenemos paz para con Dios. Entonces aquí vemos en la palabra que hay muchas personas que están en enemistad con Dios. Y nosotros podríamos decir, pero no es mi caso porque yo no ando haciendo lo malo, yo no ando en el mundo, yo no ando emborrachándome, no me he ido quizá, ¿verdad?, a acostar con otro hombre, con otra mujer, y podemos decir que no es nuestro caso y que nosotros no estamos enojados con Dios. Pero yo aquí anotaba algunos puntos que yo sé que el Señor fue quien los ponía en mi mente, en mi corazón. Y aquí el Señor decía, dice la palabra que hay muchas personas, ¿verdad?, en enemistad con Dios. Y a veces, por eso yo decía, es un buen momento, y no solamente porque el año termine, sino que si nosotros hacemos un recuento, hay muchas personas, y puede ser nuestro caso, que estemos enojados con el Señor por algo que hayamos perdido este año. Y si no es el caso, ¿verdad?, le damos gracias a Dios. Pero hoy hay muchas personas que están enojadas con Dios por lo que este año perdieron. Muchas personas perdieron a sus seres queridos en este año y están enojados con Dios.
Y sí las hay, y cerca de nosotros. Yo sí encontré era una muchacha que me dijo que ella estaba enojada con Dios y se expresó, híjole, que Dios la perdone, la ayude, porque blasfeman y maldicen a Dios porque perdieron a sus seres queridos. Son personas que no están en paz con Dios. Algunas personas, ¿verdad?, quedaron quizá en bancarrota, perdieron sus bienes, perdieron las cosas materiales que tenían y por ello viven enojados con Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? Jonás se enojó con Dios. Jonás estaba enojado porque Dios estaba teniendo misericordia de un pueblo que era malo. Es como cuando de pronto tú ves entrar por esa puerta a la persona que te lastimó, a la persona que habló mal de ti, a la persona que te hizo daño, y sabes que Dios los perdona. Y de pronto hay enojo en nuestro corazón, como lo hubo en Jonás. Y decimos, ¿cómo es posible que Dios perdone a esta mujer si todo lo que me hizo, si todo lo que habló de mí, si todo lo que hizo en mi contra? Y nos enojamos de que Dios tenga misericordia y perdone a aquellos que nos han ofendido. Tal era el caso de Jonás, que se estaba enojando porque Dios estaba teniendo misericordia y extendiéndole su perdón a un pueblo que era malo. Y a veces ese es nuestro caso, y por ese enojo que hay en nuestro corazón no podemos estar en paz con Dios, porque quiere decir que ni siquiera nosotros mismos hemos perdonado a la persona que nos ofendió. A veces estamos enojados con Dios y es por causa nuestra, y hay muchas personas que están enojadas con el Señor porque ven el crecimiento espiritual de las otras y ellas quizá no han crecido, pero es porque no han querido. Amén. Y a veces nos enojamos, y como muchas veces nos ha predicado el pastor, a veces nos enojamos y decimos, ¿cómo es posible que esa persona esté tocando, que esté predicando, que esté haciendo esto, lo otro, y yo no? Y nos enojamos por mirar el crecimiento de los demás. Y ese era el caso, ¿verdad?, de Saúl, porque Saúl no quiso hacer la voluntad de Dios. Y cuando Saúl ve que Dios elige a David y lo unge como rey, ¿qué hubo en el corazón de Saúl? Se enojó. Y así hay hoy muchos hijos de Dios, aún muchos líderes o personas que están al frente, que están enojados por ver el crecimiento de otros y que quizá nosotros mismos no hemos crecido. Eso nos lleva a estar frustrados y a que tampoco estemos en paz con nosotros mismos, porque creemos que es muy poco lo que hemos logrado, porque creemos, ¿verdad?, que es muy poco lo que hemos hecho. Y es ahí donde tenemos que perdonarnos también a nosotros mismos, porque quizá no hemos logrado lo que hemos querido, no alcanzamos las cosas como las hubiésemos querido, y nos duele y decimos, pero ¿cómo? No me esforcé, no le eché ganas, tenía que trabajar más, y entonces lejos, ¿verdad?, de salir adelante, nos hundimos nosotros mismos. Y vivimos enojados porque vemos crecer a los demás y en nosotros quizá no vemos lo que se anheló o lo que se pensó. Y hay muchas personas que viven enojadas con Dios. ¿Por qué decía el salmista que casi sus pies resbalaban? Si nos acordamos, David dijo, por poco resbalaban mis pies. ¿Por qué iba a resbalar David? Porque decía que el Señor prosperaba a los malos.
Y el salmista escribió: por poco y resbalan mis pies. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él no nos deja resbalar. Pero hay mucha gente que hoy está enojada con Dios porque dice: Señor, ¿cómo es posible que yo esté aquí, que te esté sirviendo y que yo no tenga nada? Porque así sienten que no tienen nada. Y aquellos que no se congregan y que son bien malos y bien groseros y que cada día toman y se emborrachan, lo tienen todo. Y le decimos al Señor: ¿y cómo es posible que a ellos aún les des la oportunidad de ir a la playa, de viajar, de conocer lugares? ¿Y yo qué? Por los fríos. Y nos enojamos con Dios. Entonces hay personas que están resentidas con Dios porque parece que Dios bendice a los malos, así decía el salmista. Y hay personas, ¿verdad?, que pues que sí, esa es la causa del por qué están enojadas con Dios, porque Dios los ama más a ellos que a mí, porque Dios a ellos ya les dio esto y a mí no, y eso que yo siempre estoy aquí sirviéndole, y se enojan con Dios. Hay personas que viven resentidas con Dios porque quizá han pasado muchos años y le hemos pedido alguna cosa y el Señor no nos la ha dado. Y también conocemos personas que a veces nosotros, al llevarles el mensaje, erramos porque les decimos que Dios nos va a bendecir, que Dios les va a dar, y no es así. Solo Dios sabe el por qué, el cuándo, el cómo, y si no llega, pues Dios sabe por qué. Pero nuestro deber y la palabra que debemos ir predicarles es: Jesús los ama, murió por ustedes, Él resucitó, Él les da vida eterna, tenemos en Él perdón de pecados, y no decirle a las personas que si vienen a Dios, Dios les va a dar un carro, una casa, porque posiblemente no suceda, y es el motivo por el cual hoy muchas personas están enojadas con Dios, porque no fue Dios, fue el hombre el que les prometió una casa, un carro, riqueza, un buen trabajo, y quizá eso no ha llegado. Y hay personas que hoy están enojadas con Dios porque no han recibido lo que el hombre les dijo que recibirían. Ustedes se acuerdan, y también aquí leímos esa palabra de Zacarías y Elizabeth. Dice la palabra que ellos llevaban, ¿cuántos años orando por su hijo? Muchos, amén. Dice la palabra, no recuerdo si eran 10 años, pero dice que ellos llevaban años pidiéndole a Dios un hijo. Y, a ver, vamos a ver cuántos años fueron. Dice la palabra de Dios que esos hombres, Zacarías y Elizabeth, llevaban muchos años pidiéndole al Señor por un hijo. Y no me acuerdo en dónde lo leí. Bueno, pasaron años. Y Zacarías se enojó en algún momento con Dios porque Dios no le daba un hijo. ¿Se acuerdan? No, Zacarías no se enojó con Dios. Dice que pasaron años y que un día Zacarías estaba, dice la palabra, estaba ejerciendo el sacerdocio, cuando un ángel se le apareció y le dijo que su petición había sido escuchada y que le sería concedido un hijo. Entonces nosotros tenemos que seguir sirviendo a Dios aun cuando parezca que Él no nos escucha y que Él no quiere darnos lo que tanto le hemos pedido. ¿Se acuerdan de esos 3 jóvenes que decían: Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, pero aun cuando no nos libre, no nos vamos a postrar delante de ninguna imagen? Y es lo mismo con Zacarías, porque él seguía sirviéndole a Dios aun cuando Dios no le daba lo que él pedía. A veces nosotros nos hemos enojado con Dios porque Él no nos da
lo que tanto le hemos pedido. Y así es como escribí aquí, ¿verdad? Mucha gente está resentida con Dios porque no han recibido de Dios aquello que le han pedido. Entonces Jonás se enoja con el Señor porque el Señor perdona a un pueblo que era malo. Después se enoja porque Dios le quita la calabacera que le estaba cubriendo el sol. Entonces así hay muchas personas que nos enojamos cuando de repente parece que Dios deja de suplir mis necesidades. Aquí ya nos buscó Yamilet, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Le fue contestada su oración a Zacarías. Pero ¿qué hubiera pasado si Zacarías hubiera dicho: como el Señor no me da un hijo, ahí nos vemos? Voy a dejar de tocar la batería porque el Señor no me da lo que le he pedido. Voy a dejar de hacer el aseo del templo porque le he pedido tanto a Dios por un trabajo y nada más no llega. Muchos enojados con Dios porque así como Jonás, ¿verdad? Dice que el Señor hizo crecer una calabacera y que hace un arbolito, pues te da sombra, sientes alivio, sientes reposo. Y dice el Señor que de pronto envía un gusano y la calabacera se seca, deja de ser, y Jonás se enoja. Así pasa con nosotros, a veces nos enojamos porque de repente parece ser que Dios dejó de suplir mis necesidades. A lo mejor antes me alcanzaba para 5 chicles al día y hoy solamente uno en la mañana y uno en la tarde. Y parece que Dios deja de suplir nuestras necesidades y nos enojamos. A veces nos enojamos, decíamos, porque Dios bendice, porque pareciera que Dios bendice a los malos y se olvida de nuestro trabajo. Pero dice el Señor que no. Hay un versículo donde dice que toda la obra que hacemos para el Señor no es en vano y que Él no se olvida nunca de nuestro trabajo. Vamos a leer 2 de Corintios. No, perdón. 2 de Tesalonicenses 3:16. A ver si está en NTV. 2 de Tesalonicenses 3:16. 2 de Tesalonicenses 3:16. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Segunda de Tesalonicenses 3:16. ¿LTV? Con calma. Dice: ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Dice, hay una versión, no recuerdo entonces cuál fue, donde dice que Dios nos dé su paz en toda circunstancia. El Señor Jesús, antes de subir a la cruz, le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Les dijo: mi paz les doy y no se las doy como el mundo la da. Y Jesús les dijo: no se turbe su corazón ni tengan miedo. Hay una versión donde dice que
que el Señor les dijo que les daba su paz. Dice aquí despedida, que el Señor que da la paz les dé paz en todo lugar y en todo tiempo y los acompañe siempre. Entonces, la paz de Dios es una paz que está en todo lugar y en todo tiempo. No solamente Jesús dijo, les doy mi paz, y no es una paz como la que da el mundo. Y esto es lo que la hace diferente. La paz del mundo depende de dónde se encuentran y depende de las circunstancias. El mundo tiene paz si están en la playa con sus seres queridos. Pero si se encontraran en un hospital, quizás solos, se les acaba la paz. Esa es la paz que el mundo da. Pero la paz que el Señor nos da es una paz que depende de que su presencia está con nosotros y nos acompaña. La paz que nosotros tenemos surge cuando descansamos en las promesas de Dios. Y que no importa lo que me esté pasando, yo descanso en que Dios me dice que todo lo que pase en mi vida va a ser para bien. Es ahí cuando yo tengo paz. Yo tengo paz también. La paz que el Señor nos da surge cuando conocemos que toda dificultad es temporal, pero que nuestra ciudadanía es en lo eterno, en lo celestial. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí. Yo de pronto hay cosas que me entristecen, pero de pronto experimento esa paz cuando digo, bueno, no va a ser para siempre este dolor. Nada más podría durar si acaso 20 o hasta 30 años, pero no más, porque vamos a estar para siempre con Él. Entonces, nuestra paz, la paz que el Señor nos da, nace cuando nosotros conocemos que toda dificultad es temporal y que nosotros vamos a morar para siempre con Él. Dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Le dijo a sus discípulos, no se turbe su corazón ni se acobarden. Hay una versión donde no les dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, sino que les dice, no se turbe su corazón ni se acobarden. Entonces nosotros no tenemos por qué acobardarnos. Tenemos la paz que el Señor Jesús nos ha dado de saber que Él está con nosotros. Entonces esa paz que Dios nos da no es la ausencia de problemas, sino es la presencia de Dios en cada uno de esos problemas. Nosotros estamos en paz no por la ausencia de dificultades, sino por la presencia de Dios con nosotros en cada dificultad. Nuestra paz no es porque no haya adversidad, sino porque Dios está presente y nos toma de la mano en cada adversidad, en cada dificultad, en la enfermedad, en la oposición, en lo que sea. Dios está presente, y porque Dios está presente es que nosotros tenemos paz. Vamos a leer Filipenses, es Romanos 15:8, perdón, Romanos 15:8. Romanos 15:8. 15, 2, Romanos 15:13. Creo que son 10 años ya, no es desde por el principio. Dice, entonces entendemos, ¿verdad? Que la paz que Dios nos da no es la ausencia de problemas,
sino la presencia de Dios en cada uno de sus problemas. Podemos tener 10 problemas, pero tener paz porque Dios está presente. Podemos tener muchos enemigos, pero tener paz porque Dios está presente. Puedo tener muchas dificultades, pero tengo paz porque Dios está presente. Puedo perder un ser querido, pero tengo paz porque en medio de esa pérdida Dios se hace presente. Pueden, ¿verdad?, dejar de hablarme, pero yo tengo paz porque Dios está presente. Dice aquí Romanos 15, aquí vamos a aprender que también tenemos paz cuando nosotros creemos a lo que Dios nos ha dicho. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces Dios nos llena de gozo y paz en el creer. Cuando yo le creo a Dios, voy a tener paz y voy a tener gozo. No importa que en este momento no tenga un solo peso en mi bolsa. Yo le he creído a Dios que Él no me va a dejar sin alimento, sin vestido. Y aunque ahorita yo no tenga nada, yo creo lo que Él me ha dicho. Y por eso puedo tener paz. Y por eso puedo seguir alegre. Y por eso puedo seguir teniendo gozo. Dice el Señor que Él nos llena de paz y de gozo en el creer. Es cuando yo le creo. No importa, ¿verdad?, que en este momento me dijeron que esté enferma. Yo creo a lo que Dios me ha dicho, creo en sus promesas, espero en ellas y por eso es que tengo paz y tengo gozo. Y ya por último vamos a leer con esta y ya nos vamos. Segunda de Corintios. No. Segunda de Corintios 5:11. 5:11. 5:11. Vamos a leer del 11 al 21. ¿Al 21? Sí. Entonces no hay mejor manera, decíamos, de terminar este año, y no solamente terminar este año, sino de vivir cada día que estando en paz con el Señor. Si nos hemos enojado porque hemos pensado que amo más a otros que a mí, dice el Señor, no te olvides que yo no hago acepción de personas. Dice que Él se agrada en todo lugar de aquellos que le aman, que le temen. Si estamos enojados con Dios porque hemos visto cómo bendice a otros y hemos sentido que a nosotros como que nos ha abandonado. Si estamos enojados con Dios porque hemos visto crecer a otros y nosotros sentimos que no hemos crecido. Si estamos enojados con Dios porque Él ha perdonado a los que tal vez nosotros no hemos perdonado, pues hoy es un buen día para venir a Él y pedirle perdón. Y estos versos nos hablan acerca de que estamos reconciliados con Jesús, con Dios el Padre, por el sacrificio de Jesús. Habla de cómo el Señor nos reconcilia con el Padre por el sacrificio que hizo en la cruz, pero al final es un llamado que Él nos hace a reconciliarnos con Dios, porque solamente así vamos a tener paz y solamente así vamos a estar en paz con las demás personas y con nosotros mismos. Dice, a ver si está en NTV. Vamos a leer. Sí. Sí. Entonces podremos terminar este año en paz porque creemos que Él ha dicho que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Dice aquí la palabra, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros.
para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Wow. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dice que una nueva vida ha comenzado. ¿Por qué? Porque antes de tener a Jesús no estábamos en paz con Él, vivíamos en enemistad con Él. Dice aquí el 18, y todo esto es un regalo de Dios. Estar en paz con Dios es un regalo de Dios. Y todo esto es un regalo de Dios, que nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Estar en paz con Dios es estar en una relación correcta con Él, y eso solamente se obtiene por medio de Jesús. Y también dice el Señor que Él nos ha dado una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Ir y hacer que la gente se reconcilie con Él. Ese verso, el verso 20, el 19, a ver, creo que era el 19. No, es el 20. Vamos a leerlo, pero en nuestra versión. ¿20? El 20 en nuestra versión, ahí me llamó mucho la atención porque en nuestra versión dice el verso 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Me gustó mucho porque dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, escribía aquí el apóstol y decía, como si Dios mismo rogara por medio de nosotros, como si, pues sí, como si Dios mismo es el que te está diciendo, el que ruega, ¿verdad?, que nos reconciliemos con Él. Entonces, no hay mejor manera de terminar este año y darle gracias a Dios por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, que estando reconciliados con Él, no enojados por lo que haya yo perdido, no enojada porque no tengo lo que le he pedido, no enojada
por creer que Él bendice más a otros que a mí, sino en paz con Él, en una relación correcta con Él. Y si estar en paz con Dios significa estar en una relación correcta con Él, estar en paz con mi prójimo también significa, creo, tener, ¿verdad?, una relación correcta con cada persona. Entonces ese es el mensaje, y estar en paz con nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos. A veces nos seguimos sintiendo culpables de cosas que han pasado, de cosas que hemos vivido, y a veces vivimos con sentimientos de culpa que no nos dejan ser libres, que expresan que no nos hemos perdonado a nosotros mismos, y nosotros tenemos que entender que Cristo ya llevó todas nuestras culpas, toda esa deuda, todo lo que atestiguaba contra nosotros. Jesús dijo, yo lo pago, yo llevo tu culpa en la cruz, yo muero por tus maldades, por tus pecados, por todo lo malo que has hecho. Y a veces el tener sentimientos de culpa también son obstáculos que nos impiden acercarnos a Dios, estar en paz con Él y seguir creciendo. Si hasta hoy nos hemos equivocado, pues repito, es un buen día para venir al Señor, pedirle que nos perdone. Y si hoy en nuestro corazón somos sinceros, decía ahí el apóstol, ¿verdad?, que muchos se jactan de tener ministerios espectaculares, pero que más bien tengamos un corazón sincero para con Dios. Y si hoy nuestro corazón es sincero, podemos venir al Señor y Él lo sabe todo. Pero decirle, Señor, si reconozco que en mí hay esa hambre, esa sed, ese deseo de venganza, ayúdame. Y que como tú me has perdonado, yo pueda perdonar, y que yo pueda estar en paz contigo, en paz conmigo, no enojada conmigo tampoco, y mucho menos con mi prójimo, para poder agradarte a ti, para poder estar en paz contigo. Porque te repito, no hay un estado de mayor plenitud para el hombre que estar en paz con Dios, con las personas que le rodean y consigo mismos. Y eso es algo que solamente Jesús nos lo da. Y que entendamos que esa paz que Dios nos da no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en cada problema. La paz que Jesús nos da no es la ausencia de la enfermedad, sino la presencia de Dios conmigo en medio de esa enfermedad. No es que no haya adversidad, sino que Dios se hace presente en medio de la adversidad. Pues que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los pacificadores. Y no anoté ya la cita, pero hay un verso donde dice bienaventurados los pacificadores. Y nosotros entonces tenemos que ser personas de paz, porque Dios es Dios de paz. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Pensaba que Bendito sea. Vamos a agradecerle al Señor. Él está aquí, Él es bueno, Él es fiel. Vamos a pedirle que renueve nuestra vida, que nos llene de su gracia, de su amor. Que el Espíritu Santo nos inunde. Que el Espíritu Santo nos dé para todas y cada una de nuestras necesidades. Y que todo tiempo su nombre sea conocido, bendecido. Que todo tiempo el Señor siga usándonos para que muchos le conozcan. Pareciera que todo está al revés. Pareciera que todo está mal. Pareciera que hemos perdido. Pero la verdad es que Dios sigue con nosotros, sigue derramando bendición, sigue derramando por medio de nosotros sanidad y sobre todo el amor para con todos aquellos que no lo conocen. Vamos a adorarlo,
Y primeramente vamos a ponernos en paz con Él, pidiéndole perdón por toda duda que puede existir en nuestro corazón, en nuestra mente, por todo enojo, porque hemos visto que hemos dejado muchas cosas para agradarlo a Él y pareciera que los que nos desagradan les va mejor. Y la verdad es que no es así. Él es bueno, Él es fiel, Él es santo y Él en su tiempo recibiremos, dice la palabra, la corona de vida que tiene para todos aquellos que le aman y le aman, aquellos que resistan y perseveran hasta el final. Él es Dios bueno, Él es santo, sanado, te amamos Jesús. En el nombre de